Pues otra vez bienvenidos a esta clase bíblica que tenemos todos los domingos. Es la escuela bíblica de cada domingo. Se ha mantenido durante este tiempo en este formato y ustedes han tenido diferentes maestros, hermanos de aquí de la iglesia que están compartiendo tanto introducción como unas generalidades de lo que es libro por libro de la Biblia. También seguimos manteniendo este formato de ir avanzando de libro por libro. Hoy estaremos viendo Judas, pero Dios mediante durante diciembre vamos a estar, el último domingo de noviembre que queda y diciembre vamos a estar hablando sobre las tres cartas de Juan, porque en diciembre vamos a hablar sobre Navidad y Juan nos habla mucho de Cristo, del nacimiento de Cristo y del por qué Jesús fue enviado a este mundo. Y finalmente, si Dios nos permite, en el mes de enero, después de unos 2 domingos tal vez que tengamos ahí de receso de estos temas, pero vamos a tener que reiniciar y lo vamos a hacer con Apocalipsis, donde nos vamos a tardar un ratito. Vamos a estar ahí varios domingos hablando sobre Apocalipsis. Pero hoy nos toca Judas. Judas no es el Judas de la Biblia, del Evangelio, el que traicionó a Cristo, ¿verdad? Judas es otro. Judas fue hermano de Jesús. Pero déjenme leer, tengan las Biblias abiertas ahí en la carta de Judas. Está bien corta, es un solo capítulo. Alguien ha dicho que es una cartita, pero también es una cartota, porque cartita es que es muy corta en su desarrollo, ¿verdad? Muy en su los versículos de Judas, que son 25 versículos, todo lo que compone la carta, pero es una cartota porque el contenido es tremendo, ¿no? Vamos a leerla, ¿no? Ayúdenme a leer. Dice la palabra: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz, amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habían sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y a las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos,
y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que según andan sus propios deseos y cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero ustedes, hermanos, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que les decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándoos sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando las misericordias de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerles, y a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardarles sin caída y presentarles sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Una carta bien dura, una carta también difícil. ¿Qué vamos a decir? Déjeme decir tres cosas así, introductorias y generales. La primera, el escritor se llama Judas. Judas, ahí mismo él se define, ¿verdad? Judas y Santiago. En Mateo nos habla muy bien de la madre y los hermanos de Jesús, y refiere entonces que Judas y Santiago eran hermanos de Jesús. Algunos dicen medios hermanos porque fueron hijos de María, pero Jesús no fue hijo de José. Sin embargo, eran los hermanos de Jesús que vivieron con Jesús en toda la infancia, no lo vieron a Jesús como el Mesías, pero una vez que resucita Jesús, la tradición dice que entonces ellos son contados como creyentes y luego se vuelven líderes, ¿no? No son los apóstoles. Judas no es un apóstol, pero sí es un creyente en un liderazgo dentro de las iglesias muy fuerte y que anuncia la verdad de Jesús y advierte a la iglesia los peligros en los que está. Dos, Judas está escribiendo, dice aquí, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo es Santiago, ahorita lo decíamos, Jacobo y Santiago, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Les está hablando a los cristianos. Esta carta es una carta general. Probablemente esta carta está escrita también para los judíos que ahora se han convertido al cristianismo. Judíos que por la gracia de Dios los ha salvado y los ha sacado de la ley, de la obediencia a la ley como el medio para agradar a Dios, y ahora se han convertido a la fe en Cristo y en el sacrificio de Jesús como el camino para acercarse al Padre. ¿Por qué? Porque lo que hace Judas es hacer referencias del Antiguo Testamento, y parece entonces que esta es la forma en la que identifica a quién va escrito. Este es el punto 3. ¿Por qué digo esto? Porque Judas está refiriendo eventos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como el verso número 5, donde nos habla que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto por Dios. Pero luego hace referencias acerca de algunos pensamientos que existían en Israel y que eran aceptados como verdad. Por ejemplo, el verso 6 de los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿verdad? Que era una enseñanza generalizada de esos ángeles que bajaban del cielo, habían tenido relaciones con hombres, con mujeres, ¿verdad? Acá en la tierra. Pero me interesa el 3 porque Judas hace referencia a un texto judío antiguo, que es el libro de Enoc, ¿verdad? Y ahí se hacen estas referencias que Judas acá las trae a colación, que son los textos, por ejemplo, que el mismo Judas está refiriendo, ¿verdad? Los acontecimientos de los versos 9 en adelante,
Verso 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, etcétera, etcétera. Es un libro antiguo de los judíos, que ellos lo toman como una referencia también y que integran sus libros sagrados, ¿no? Y lo trae aquí como una referencia. Eso no quiere decir que para nosotros el texto de Enoc sea un libro sagrado y también que debería de estar componiendo o ser parte del canon bíblico que nosotros tenemos. No va por ahí. En estas tres generalidades, quién lo escribe, para quién lo escribe y referencias que tenemos aquí en el libro de Judas, nos debería de ayudar para poder que al leerlo nosotros no nos confundamos tanto al poder decir por qué habla Judas de Enoc. ¿Dónde está ese libro? ¿Por qué nosotros no lo tenemos, verdad? O los acontecimientos que ahí está hablando Judas acerca de, como decíamos ahorita, acerca de las profecías, ¿verdad?, de Judas y del castigo de Dios para los infieles. ¿A quién fue escrito el texto? Bueno, ya dijimos que fue escrito el texto a los judíos, a los creyentes de aquel tiempo, a las iglesias de aquel tiempo, que traían sí todo un contexto, un bagaje judío, ¿o no? Pero especialmente está escrito a la iglesia que está batallando y está en el peligro de aceptar cada vez más falsos maestros que están en la iglesia. Algo que debemos de decir es que cuando usted lee la segunda carta de Pedro, que acabamos de terminarla, y luego lee Judas, usted va a saber que están muy pegaditos en su contenido. Se cree, ¿verdad?, que es una extensión lo que Judas escribe. Se cree que hay toda una similitud de conversaciones, o el Espíritu Santo inspiró también a Judas como a Pedro para escribir estas cartas, pero las cartas son muy similares en su contenido, ¿verdad? Y esto va a llevar también a pensar entonces que la iglesia estaba sufriendo, estaba batallando mucho en cuanto a poder detectar cómo se estaban introduciendo los falsos maestros en la iglesia. Bueno, de entrada lo que decimos es que no les va nada bien. Lea usted otra vez ahí en sus casas esta cartita pequeña en extensión y se va a dar cuenta que es duro Judas, ¿verdad?, para referirse a ellos. Dice, son manchas. Fíjese cómo les llama, verso 12, les llama manchas. Les llaman hombres que comen impúdicamente con ustedes, pero en realidad se apacientan a sí mismos. Esto es bien interesante, porque dice que al tener contacto con la iglesia, en realidad se están alimentando ellos mismos en su ego, se están apacentando, se están engordando por dentro porque se sienten orgullosos de estar con la iglesia y de tener liderazgo en la iglesia. Luego también en el verso, ahí mismo en el verso 12, les llama nubes sin agua, ¿no? Llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales, ¿no? Las nubes sin aguas, como dice aquí el mismo texto, no tienen peso y no sirven para mucho, porque en cualquier día con mucho calor y sol, cualquier viento las arrastra y se las lleva. Y luego dice que en el invierno aparecen, pero no aparecen luego para mucho, ¿verdad? No derraman agua, no bendicen la tierra. Y luego los llaman árboles otoñales, ya sin hojas, ya grises los árboles, sin fruto. Y luego dice dos veces muertos y luego desarraigados. No solamente es el tronco en el otoño que apenas tiene hojas, no solamente es un tronco verde pero sin fruto, sino ahora dice dos veces muerto, porque por fuera está muerto, se le ve ya sin hojas y sin fruto, por dentro está muerto también, y luego dice el texto desarraigados, tumbados, se cayó el árbol por seco. Así los ve Judas. Verso 13, fieras ondas del mar espuman que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes
para las cuales está reservada eternamente la oscuridad y las tinieblas. Verso 18, burladores que andan según sus malvados deseos. Verso 19, causan divisiones. En el 19 dice que son sensuales, son dados a los sentidos, y esto tiene que ver con el sexo, con la sexualidad, ¿verdad? Y luego atrás, si nos vamos un poquito para atrás, el apóstol Pablo también habla verso 4, encubiertos, ¿no? Encubiertos, ¿no? Hombres impíos. Y luego dice hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios y a Cristo su Hijo. ¿Saben qué? En lo que leemos, Judas no está hablando de los no creyentes que entran a la iglesia y enseñan esto. No está hablando de que la iglesia está viendo a otra iglesia de otra denominación, de otras creencias, y dice cuídense de ellos. Santiago está hablando que dentro de la propia iglesia hay este tipo de personas. Y esto es tremendo. Esto es tremendo porque nos debe hacer levantarnos en una alerta tremenda, real. Ahorita explico esto, pero miren, ¿cuál es el verso central de todos estos 24 versículos? Pongan atención en el verso número 3. En el verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me es necesario escribirles en exhortación. Y miren lo que sigue. Dice que contiendan ardientemente por la fe que les ha sido una vez dada por los santos. Esta es la idea. Esto es lo que el apóstol está enseñando, y esta es la centralidad, es la razón por la cual Judas está escribiendo. Miren, para que tengamos ahora una versión distinta, déjenme decirle, este verso que hablamos, que es el verso 3, nos dice, por ejemplo, en la versión del lenguaje actual, que es una versión así como más de meditación, no de estudio bíblico, pero nos dice en el verso 3, vamos a ver, perdóname, aquí estoy, pues mire, ya les quedé mal porque Judas 1, aquí estoy, ahora sí ya, dice, les escribo para pedirles que luchen y se defiendan, luchen y defiendan la enseñanza que Dios les ha dado para siempre a su pueblo elegido, ¿no? En la NTV, que hemos estado usando también, en la NTV dice, queridos hermanos, con gran anhelo tenía pensado, y luego dice, miren, dice, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos, sin embargo ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre todo con el tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Y terminamos porque hay una versión que es la Biblia de las Américas, que sería bueno también saber cómo nos lo explica. Y la Biblia de las Américas dice, he sentido la necesidad de escribirles exhortándoles a contender ardientemente, esto es pelear ardientemente por la fe que de una vez y para siempre les fue entregada a los santos, ¿no? Entonces, este es el tema central. ¿Por qué se escribió Judas? Para que la iglesia estuviera dispuesta a pelear, la iglesia estuviera dispuesta a defender la fe que hemos recibido del Señor, la fe en Cristo que hemos recibido del Señor, ¿no? Hay cosas bien interesantes en esta pequeña carta. Déjeme solamente mencionar, pero para que estamos estudiando en la generalidad. En el verso 23 dice, a unos sálvenlos, arrebatándoles del fuego, pero de otros tengan misericordia con temor
y aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos con los hermanos en la fe? Que son hermanos en la fe, pero ya se volvieron bien chuecos. Ya están errando en esto. Dos cosas dice: están errando en la fe en Dios y en Cristo. Y su actitud, su testimonio, ahora es más dado al libertinaje. Aquí habla de dos cosas tremendas en el texto. Pequeñito, pero bien sustancioso. Nos habla que perdieron la fe en Jesús, ¿verdad? Y dos, se volvieron abarataron la gracia de Dios, ¿no? La manera en la que ellos están diciendo, una cosa es la gracia de Dios, verso 4, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro Dios, el único Salvador, único soberano, y nuestro Señor Jesús. Estas son las dos cosas que están sucediendo en la iglesia. No niegan a Cristo, no hablan de que la Biblia es mentira, no están diciendo hay que reunirse en sábado y no en domingo. Aquí el problema es que estos falsos maestros dice a la gracia, al perdón de Dios, lo han convertido en libertinaje. Es decir, la gracia de Dios ya la recibimos, nos perdonó, entonces ahora podemos hacer lo que querramos, ¿no? Y luego, sobre todo, como ya lo dijimos, cuando Judas les habla de maestros sensuales, tiene que ver con la sexualidad, el libertinaje sexual. Por eso también, ojo, porque cuando dice que se sientan con ustedes a comer, ellos están autoexaltando en su ego. Imagínense esa convivencia con la iglesia, echándole el ojo a hombres jovencitos, a mujeres jovencitas, y entonces torciendo la gracia para decir, se me permite todo, ya Dios me perdonó, ¿no? Y se entregaban a estos actos lascivos, ¿verdad? Lujuriosos. La carta es bien actual. En el verso 23, como decía ahorita, ¿qué hacemos con ellos? Dice Judas. Bueno, verso 22 dice, si están dudando de creerles a esos maestros, convénzalos, no se aparten de ellos, convénzalos. Hablen de la fe en Jesús que ya hemos recibido. Háblenles del Dios que nos llama a santidad. Háblenles del Dios, dice, que traerá juicio, versos 14 y 15, ¿verdad? Pero dice, no les haga caso. Verso 16, apártense de ellos también, no les hagan caso. En el verso 22 dice, si dudan, vamos a convencerles. Verso 23, y vamos a arrebatarlos de ese fuego eterno, ¿no? Con nuestras oraciones, con nuestro amor, con nuestro testimonio. Ahí mismo en el 23 dice, y tengan misericordia de ellos, pero tengan misericordia de ellos con temor, con una línea, porque luego dice, hasta aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. No es el abrazo, hermano, no pasa nada, seguimos siendo hermanos. Es la misericordia, porque somos hermanos, pero está a punto de caer en el error, en la blasfemia, en la herejía. Intercedemos por ellos, les hablamos, les compartimos, les recordamos la fe verdadera en Jesucristo. Y oramos para que la obra del Espíritu Santo caiga en ellos, trabaje el Espíritu de Dios y haga lo que hace, recordarles la obra de Cristo. Pero, ojo con eso, pero no teniendo una relación más allá de fraternidad, diciendo no pasa nada. Quiero terminar en esta breve descripción de la carta de Judas, solamente recordarnos, ¿verdad? Judas recuerda, hay que contender por la fe con estos falsos maestros y con estos hermanos que están en la iglesia y que no deberían estar enseñando y mostrando el testimonio que muestran, ¿verdad? Son cristianos profesantes y son cristianos dentro de la iglesia, son miembros de la iglesia, son hermanos de la iglesia, que aunque muy miembros y que tengan muchos años en la iglesia, no se les debe permitir tener una actitud y una enseñanza y un testimonio en la iglesia como estos, porque la Biblia les dice, Judas les dice, son impíos. Y dos, con esto voy a cerrar, que dice Judas, cuidado,
porque la negación que ellos están hablando de dos cosas, están negando dos cosas que son columnas para nosotros. Están negando la gracia como un llamado a la santidad y para vivir ahora agradando a Dios, haciendo todo para la gloria de Dios, y están atacando la fe en Dios y en su Hijo Jesús. Es el fundamento, le están pegando al corazón de la fe en la iglesia. Por eso entonces el apóstol, por eso Judas dice allá en el verso 3, yo tenía muchas ganas de escribirles acerca de nuestra común salvación, pero no pudo más lo que está pasando entre ustedes, y por eso les escribo la carta con exhortación a que contiendan ardientemente por la fe que les ha sido dada a cada uno de ustedes. Este es el punto, ¿verdad? Pelear por la fe, defender la fe, mantenernos en la fe. Y en estos tiempos las cosas no han cambiado. Hay gente en las iglesias que tal vez no con esta identificación, pero gente en la iglesia que sí se engorda hablando de sí misma, que sí se ufana hablando de sus propios logros, ¿verdad? Pero no pone a Cristo en el centro. Luego lo maquilla, pero no pone a Cristo en el centro. Y dos, gente en las iglesias, y Dios nos esté librando y cuidémonos unos a otros para que en actos lascivos sexuales no deben testificar a Cristo o compartir a Cristo desde su vida, cuando se sabe que hay una línea divisoria entre lo que Cristo hace y lo que yo hago, ¿no? Hay que seguir leyendo Judas. Vaya a un grupo de casero a través del internet esta semana. ¿Por qué? Porque vamos a extender más la enseñanza de Judas en esta semana. Muchas gracias, hermanos, y gracias por conectarse los domingos en estos horarios para tener un estudio bíblico. Un abrazo a todos, Dios nos guarde.